Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo curso, El Árbol de las Vidas. Este es un curso fundamental, básico, para poder entender prácticamente, en esencia, todo el lenguaje, incluso de la Kabbalah, de cómo leer la Torá, cómo leer el Zohar, que prácticamente cualquier libro cabalístico siempre estará haciendo referencia al árbol de la vida y a lo mejor en un lenguaje que no entendamos, y, pero a través de lo que vamos a ver el día en estas clases, vamos a repasar diferentes perspectivas del árbol de la vida y con eso vamos a poder comprender cada vez más cuando estemos leyendo algún texto o escuchando a algún maestro. La gran mayoría de todo el vocabulario está relacionado con el árbol de la vida, ¿de acuerdo? Nada más que muchas veces no nos van a hacer mención del vocabulario explícito que está ahí. Y entonces este curso pretendo llegar a diversas etapas para que podamos, que nuestra alma, principalmente nuestra alma, se despierte, se identifique con ella, porque el árbol de la vida está en nosotros. El árbol de la vida está en nosotros esperando ser activado y entre más conciencia tengamos de él, más posibilidades tenemos de activarlo. Así que pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Roger Castellanos y rápidamente me gustaría así que se presentaran. Bien, si ya no hay alguien más que se sepa presentar, vamos a entrar de lleno a nuestra clase. El árbol de las vidas, vamos a ver más adelante por qué está en plural. Generalmente lo hemos escuchado en singular, ¿verdad? Ya desde ahí nos llama la atención y vamos a ver por qué está en plural. Eh, el propósito de la creación del hombre es revelar la imagen divina. Creo que eso encierra en esencia todo el poder del árbol de la vida. Nos permite cumplir nuestro propósito por el cual fuimos creados, fíjense. Si no estamos nosotros trabajando el árbol de la vida, no estamos cumpliendo el propósito por el cual nos fuimos creados. ¿De acuerdo? Entonces, este título me parece que engloba prácticamente el objetivo de todo este curso, que al finalizar este curso nosotros hayamos identificado y empecemos a revelar la imagen divina. ¿Y qué sucede cuando revelamos la imagen divina? Pues activamos la conexión con su luz de una manera más fuerte. Ese es el secreto. Entre más nos parecemos a la divinidad, más vamos a hacer conexión con su luz. Y el árbol de la vida de eso se encarga, ¿sí? De que logremos esa afinidad espiritual con el Creador. Vamos a ir viendo durante estas clases diferentes perspectivas, cómo abordar, cómo entender las diferentes sefirot, en fin, el árbol de la vida, y eso nos da un enfoque muy amplio y diferentes perspectivas físicas, emocionales, espirituales, de todo tipo, para poder comprender y hacer más afinidad con el árbol de la vida. Así que pues vamos a empezar desde prácticamente de cero, para que no nos quede duda desde la parte introductoria. Vamos a empezar explicando qué es el árbol de la vida. Quizás para muchos lo han escuchado, otros ya lo manejan un poco más, pero es importante pues empezar prácticamente de cero. El árbol de la vida o el árbol de las vidas es uno de los símbolos cabalísticos más importantes. Es importante aclarar que no solo la Kabbalah habla del árbol de la vida, también otras tradiciones, otras culturas, también se habla del árbol de la vida, e incluso aquí en la cultura mexicana hay una simbolización del árbol de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, para efectos de la Kabbalah, el árbol de la vida que ustedes están viendo aquí y que es importantísimo
que se empiecen a identificar con él, porque eso somos nosotros en nuestra alma que aspiramos a revelar. Entonces, el árbol de la vida, yo les voy a estar presentando diferentes árboles, diferentes estructuras, y algo muy importante, de una vez les voy a dejar la tarea. Es importantísimo para este curso que dibujemos los diferentes árboles de la vida que yo les voy a presentar. Cada quien debe dibujarlo, de preferencia, con los colores, etcétera. Eso hace un despertar, es un trabajo muy propio, muy personal, que activa nuestro árbol de la vida, nos empieza a ser más conscientes de él. Así que va a ser un trabajo donde ustedes dibujen sus árboles. Eso hace un trabajo muy interesante en nosotros a nivel incluso psicológico, a nivel espiritual, y dibújenlo en la mejor manera que puedan. Me pregunta Ángeles si es a mano, de preferencia sí, o sea, tienen que dibujarlo, cuadricularlo bien. Yo, por ejemplo, les comento, yo cuando trabajé el árbol de la vida, fueron 14 lienzos a pintura. Eran lienzos como, no, con 90 centímetros, 90, un lienzo y era pintar con todos los tipos de pinturas, dibujarlas. Si, por ejemplo, aparecía un lienzo amarillo, tenemos que pintar todo el fondo de amarillo y dibujar perfectamente la sefirot, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es trabajo de todos los árboles que yo les voy a presentar. Algo ideal es que ustedes dibujen ese árbol. ¿Sí? Entonces, aquí tienen su primer dibujo, el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida, les decía, está compuesto de 10 esferas o sefirot. En plural se dice sefirot, sefirá en singular. Ustedes pueden ver ahí que son 10 esferas y hay una que está ahí oculta que esa luego se comentará. Pero es importante empezar a entender la estructura del árbol de la vida. Son 10 sefirot y son 22 senderos. ¿Qué son los senderos? Las líneas blancas que conectan las sefirot. ¿Sí? Cada una de ellas representa un estado acerca de la comprensión de Dios. Cada sefirá nos hace entender, comprender mejor a Dios, ¿sí? ¿No la ves, Miguel Ángel? Algo pasó. ¿Ustedes sí lo ven? Ahora sí ya. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, 10 sefirot, 22 senderos, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas nos va a acercar a una comprensión de Dios. Entre más conozcamos a Dios, más podremos imitarlo. ¿Sí? Entre más lo conozcamos, más podemos imitarlo. Entre más conozcamos cuáles son sus atributos. Es la manera en que Él creó el mundo, ¿sí? O los mundos, también se puede hablar de los mundos. Y la Kabbalah desarrolló este concepto como un modelo realista que representa un mapa de la creación. Vamos a ver en algún momento dado cómo cuando se da el Génesis, se da toda la creación del árbol de la vida, ahí se plantea el árbol de la vida, desde desde el Génesis. Entonces también es un mapa de la creación y se le considera la cosmología de la Kabbalah. Es como nuestra base de referencia, como les decía hace rato, para prácticamente cualquier texto cabalístico va a ser mención en algún aspecto del árbol de la vida. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Esta es una parte introductoria, como les dije, estamos empezando desde lo más básico para que ahora sí que tengamos desde lo más esencial y ya el resto de las clases vamos a ir viendo profundidades, diversos niveles del árbol de la vida. Pero es importantísimo tomar en cuenta cada concepto para no perdernos. Aquí tenemos otro árbol, también es tarea dibujarlo. El árbol de la vida representa
¿sí? También se le conoce como las 10 emanaciones espirituales, a través de lo cual se dio el origen a todo lo que existe, ¿sí? Estas 10 emanaciones, llamadas, como ya les dije, Sefirot, se intercomunican a través de 22 senderos, y aquí la adicional es, ¿cuáles son esos senderos? Cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo están conectadas con los senderos. Ustedes se observan, vamos a ver si acercamos un poquito más este árbol de la vida. Este árbol de la vida, algo importante, ustedes se van a encontrar como algunos diseños diferentes de árbol de la vida en cuanto a su estructura, ¿sí? Si ustedes observan, el árbol de la vida tiene en los senderos las diferentes letras hebreas, ¿sale? ¿Cuál es una de las formas de trabajar que vamos a hacer? Si nos da tiempo, hoy vamos a incluso a operar, a empezar a operar el árbol de la vida. Es trabajar con los senderos, con los diferentes senderos que conectan a las diferentes sefirot, ¿sí? Si nos da tiempo en esta clase, vamos a ver los que se conocen como los primeros 4 senderos, que es importante que empecemos a trabajar todos en la vida para poder funcionar en la misma vida, ¿sí? Entonces, la idea de este cuadro es que ustedes vean que el árbol de la vida, además de las 10 sefirot, tiene 22 senderos, que son cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada una está conectando o uniendo a las sefirot. Ya desde aquí nos podemos dar una idea de la función de las letras hebreas. En este caso es unir a las diferentes sefirot. ¿Mm? Muy bien, continuamos. Entonces ya vimos que tienes esferas, que tienen senderos, que están conectadas las letras hebreas, y les aclaro nuevamente, posiblemente, y lo vamos a ver, veremos otro árbol cuya posición de las letras hebreas varíe un poco, va a variar en otros, bajo otras perspectivas, ¿vale? Muy bien, continuamos. Este otro árbol de la vida, este me recordó mucho a unos que yo dibujaba, era bastante pesado dibujar un lienzo todo en negro, todo en negro. Y el negro es muy importante porque representa toda esa parte infinita, universal, el espacio. Imagínense el árbol de la vida en todo el espacio oscuro, el árbol de la vida. ¿Y por qué pongo este árbol de la vida? Bueno, ya dijimos que el árbol de la vida se compone de 10 centros de energías llamadas Sefirot, pero aquí adicionamos que existen 4 mundos. Esos 4 mundos los podemos identificar en esos 4 círculos que vemos que está en el árbol desde arriba. Están concatenados los 4 círculos y abarcan diferentes sefirot. Son los 4 mundos del árbol de la vida que se conocen como Atzilut, como Briah, como Yetzirah y como Asiyah. De hecho, ahí están un poquito ocultos. Como está oscura, este es un árbol de la vida oscuro. ¿Sí? Y algo importante, los colores de cada sefirá son muy importantes. ¿Sí? Los colores no están al arbitrio, están ahí con ese color porque nos están representando algo, también nos están representando una fuerza angelical, nos están representando una energía, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, los colores de cada sefirá, por ejemplo, aquí vemos arriba Keter, a la derecha está una como más grisecita, una oscura Binah, la azul que es Gesed, la roja que es Geburah, la del centro que es Tiferet, Netzach, Hot, que es la naranja, Yesod está en morado, y el negro que también está en Malhut. Entonces, ¿cómo más se compone el árbol de la vida? 4 mundos. Van a encontrar en cualquier literatura cabalística Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiyah. También hay otro mundo quinto, que ese ya no aparece aquí, que es el mundo divino, el mundo de la emanación como tal.
todas estas palabras que les estoy mencionando, luego las vamos a ver con más detalle, ¿de acuerdo? Ahorita me interesa que empezamos a tener, que empezamos a tener esa idea, ese vocabulario de la estructura del árbol de la vida. Entonces, hay 4 mundos, hay 10 sefirot, hay 3 pilares, el de la derecha, ¿sí? El de la izquierda y el del centro. Los 3 pilares del árbol de la vida son fundamentales para poder entender también cómo funciona su energía. El pilar de la derecha se le conoce como el pilar, tiene varios nombres, se le conoce también como el pilar del padre, el pilar de la masculino, el pilar de la bondad, ¿sí? Como lo menciona esta imagen, el pilar de la grandeza. Uh-huh. Esa es la columna derecha, los pilares son las columnas. La columna izquierda es la columna de la femenina, la columna del recibir, la columna que le da forma a las cosas, por eso se le llama también la columna femenina o negativa, ¿sí? Representa como el polo negativo, mientras que la columna derecha es el polo positivo. Y lo que vemos aquí, si ustedes se dan cuenta, es como un circuito eléctrico, porque en el centro tenemos la tercera columna, que es la que unifica a las dos, y es la columna del equilibrio, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que tiene diferentes connotaciones. Pero bueno, me interesa presentarles estas diferentes estructuras del árbol. Uh-huh. Entonces, importantísimo comprender estructura derecha, sus energías de dar. Vamos a ver todo esto más a profundidad, ¿eh? Ahorita estoy queriendo solamente introducirlos en el vocabulario, en la estructura del árbol de la vida. Uh-huh. Pero no perdamos de vista que esa está dentro de nosotros también. ¿Sí? Es un reflejo del mundo espiritual, está dentro de nosotros. Muy bien. Entonces ya vimos que también está compuesto de 4 mundos, como tal. Continuamos. Los 3 pilares, en algunas escuelas iniciáticas, por ejemplo, en la masonería, se trabajan los pilares, ¿no? El primer grado es la columna izquierda, el segundo grado es la columna derecha, el tercer grado es la tercera columna, cuando ya está, etcétera, se van desarrollando los diferentes grados de conciencia, y la columna izquierda representa esa piedra bruta por pulir, que todavía no está pulida, que está llena de deficiencias, y la columna derecha ya representa esa columna perfecta, cuadricular, ¿no? Muy bien. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta a la hora que estudiamos Kabbalah, y que es parte del estudio cabalístico que debemos de dominar, es que debemos de entender que el árbol de la vida que vimos, a la vez tiene otros árboles. Cada sefira tiene dentro de sí árboles, ¿sí? Cada sefira, por ejemplo, la de arriba, que es Keter, vemos que tiene un árbol, ¿verdad? Igual cada una de las sefira tiene un árbol, lo que nos indica que hay muchos árboles en cada sefira. ¿En qué consiste el trabajo espiritual? Esto ya es más avanzado, digamos, esto se ve mucho en el trabajo de la reencarnación. ¿Por qué estamos en esta vida? Es que dependiendo en qué nivel de conciencia nos hayamos quedado, ese nivel de conciencia que venimos a trabajar en esta vida. Entonces, hay quien viene a trabajar una parte de Yesod, de Malhut, de Hod, o sea, que viene de ahí,
que a lo mejor ya trabajó ese nivel, etcétera. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me interesa es que estemos conscientes que cuando estamos hablando del árbol de la vida, y esto lo vamos a encontrar en textos cabalísticos, de pronto vamos a encontrar que hablan de Hod, pero de Malhut, dicen, o Hod de Yesod, o Hod de Geburah, porque se está refiriendo a la Sefirá de Hod, pero en su nivel de Malhut. Esto lo vamos a encontrar mucho en la literatura cabalística, y si no lo sabemos, no vamos a entender ni siquiera de qué nos está hablando ese sabio. ¿Sí? Por eso es importante tener clarísimo que el árbol de la vida tiene a su vez sus propios árboles, cada una de las sefirot, ¿de acuerdo? Y que muchas veces vamos a encontrar en la literatura, que sobre todo en muchas oraciones, hay muchas oraciones que de pronto te dicen, en este momento estás conectando con Jokmah, pero de Gesed, ok, ya sé uno en qué nivel está. ¿Mm? Todo esto es muy importante para entender cómo funciona el árbol de la vida, ¿de acuerdo? O sea, no es un solo árbol, sino nosotros tenemos que ir desarrollando el árbol de cada una de las sefirot. ¿Vale? Muy bien, continuamos. Recuerden, si tienen preguntas, adelante, comentarios. Este es otro árbol, este está muy interesante, este es, para dibujarlo está un poquito interesante, ¿sí? Pero qué bonito va a ser cuando lo dibujen. Lo ideal es que me los puedan pasar, que pues nos los compartan en el grupo. Acuérdense que aquí en la Kabbalah, aquí nada es obligatorio, cada quien va a hacer su alma le diga, pero es muy bonito cuando presentan sus trabajos. Luego presentan unos trabajos hermosísimos, porque también la manera en que hagamos el árbol va a reflejar nuestro estado interno, ¿saben? Eso alguna vez yo lo hago también en terapia. En terapia yo a veces, a ver, dibujen un árbol y a como me dibujan el árbol yo puedo ver cómo está la persona, ¿sí? A como me está dibujando el árbol yo puedo saber exactamente en qué sefirá está, hay que corregir, cómo hay que corregir, etcétera. Eso es muy, muy bonito. Por eso es importante hacer los árboles, porque el árbol va a reflejar, como nosotros dibujemos el árbol, ¿sí? Ok, sí, recuérdame que les pase los archivos, Ángeles, de cada uno de los árboles, y te los paso en separado. Ujú. Muy bien. Entonces, eso es uno de los trabajos interesantes de dibujar nuestro árbol, que nos va a manifestar cómo está nuestra parte interna, a cómo lo estemos dibujando. Y es interesante, porque a veces se nos puede ir chueco, se nos puede ir de lado, una esfera va a salir más gorda que la otra. En fin, es muy interesante lo que vamos proyectando a través de los dibujos de los árboles. Entonces, estamos en un curso de árbol de la vida, fundamental dibujar árboles y que ustedes puedan terminar, al finalizar, tengan una colección de árboles. Y el que quiera hacerlo en lienzos, eso se ve padrísimo. Muy bien. Vamos a revisar el nombre de las sefirot, ¿sí? A veces uno que lo maneja todo el tiempo parece que todo el mundo lo domina, pero no es así, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Aprendiéndolas prácticamente de memoria, porque aquí está nuestra esencia de nuestra vida, aquí estamos nosotros mismos, y es parte del lenguaje que tenemos que manejar, pero sí facilito, ¿no? Entonces, las sefirot también se describen como canales de la fuerza divina y creadora de la vida. Y entonces vamos a leer la primera, que es Keter. Vamos a poner un árbol, por favor, el de los primeritos. Vamos a regresarnos al primer árbol con fondo amarillo. Primero arriba. Les voy a leer cuáles son. Vamos, más arribita. Ahí. Entonces, la sefirá de arriba superior, color blanca, es Keter. Ahorita vamos a ver qué significa. Significa corona.
es la corona, es lo que nos conecta con la luz infinita del Creador, ¿sí? Inmediatamente observen también cómo la flechita nos va indicando el flujo de la luz. Eso es muy interesante porque eso es importante porque nos va a enseñar cómo es el flujo de la creación. Si nosotros queremos crear algo en la vida que valga la pena, tenemos que aprender a seguir ese flujo, cómo se va fluyendo la luz hacia abajo y ya más adelante veremos cómo se sube el árbol de la vida, porque ese es lo interesante, cómo vamos a subir la luz. Pero bueno, me interesa ahorita que conozcamos la terminología Keter, corona, la sefirá de la derecha, gris, es Jokmah, que significa la sabiduría. La de la izquierda, la de color negro, es Binah, que es el entendimiento y es la inteligencia. Es la que le da forma a Binah, a Jokmah. Es el aspecto femenino. La luz, digamos, Jokmah es, imaginemos que Jokmah es una idea que tú tienes de algo. Vamos a imaginar que tú tienes la idea de construir una vivienda, una casa, y la tienes en la mente. Pero Binah lo que hace es que le da forma a tu Jokmah al ponerla en un... ¿Sí? Eso es darle forma, por eso también se llama en la columna de la forma. Binah es esa idea expansiva, es la que nos conecta con la luz original, o sea, es la sabiduría pura, pero una sabiduría pura que no se aplica con inteligencia no sirve. Sí, que no sea, por eso hay un principio que dice, hombre que no escucha a su mujer no puede desarrollar, no puede crear. ¿Qué se refiere a eso? Que el hombre y todos debemos de saber darle forma a nuestras ideas, ¿sí? Porque muchas veces son muy buenos para idear, pero nos cuesta trabajo aterrizarlas. Entonces, bueno, esa es un poco la función de Binah, ¿sí? Luego de Binah viene el flujo hacia el azul, que es Gesed. Gesed representa el amor cósmico, también se le conoce como la bondad total, la misericordia. Algunos ponen la misericordia también en la columna central, porque viene de Keter y Keter es misericordia total. Lo vamos a ver cuando veamos los atributos de las diferentes sefirot. Pero bueno, Gesed está relacionada, significa también plan, bondad. Luego el de la izquierda es Geburah, luego va al centro con Tiferet, sigue hacia el verde que es Netzah, hacia la izquierda que es Hod o Wot, y al centro abajo está Yesod, y abajo aterriza en Malhut. ¿Sale? Esos son los nombres. Vamos a bajar, por favor, a donde están los nombres para que los repasemos. La que sigue. Recuerden que estamos en la mera introducción del árbol de la vida. Me interesa que conozcamos de lo más elemental, porque de ahí nos vamos a ir metiendo más y más y más a diferentes capas del árbol de la vida. ¿Sí? Entonces aquí están los nombres: Keter, Jokmah, Binah, Gesed, Geburat, Tiferet, Nesah, Yesod, Malhut. Hay que aprenderse esto de memoria, porque también el hecho de pronunciarlas hace que activemos el árbol en nosotros. Aquí hay mucho trabajo espiritual, el hecho de pronunciarlas. Ya veremos más adelante, por ejemplo, los nombres de cada ángel que está en cada sefirot y cómo cada ángel también cuida y activa esa sefirot, ¿no? En fin, pero es importantísimo conocerlo. Keter, Jomá, Binah, Gesed, Geburat, Tiferet, Nesah, Yesod, Malhut, ¿sí? Incluso eso se usa mucho a veces para bajar la luz, lo podemos bajar
a veces con puro movimiento de manos, estamos bajando mucha luz. Muy bien, pues esos son los nombres de las sefirot, ¿de acuerdo? Continuamos con esta parte introductoria del árbol de la vida. No, ahorita no vamos a ver el detalle de las letras hebreas, vamos a enfocarnos en las sefirot, ¿vale? Y ahora vamos a entrar a otra explicación, ¿sale? O sea, aquí este curso va a exigir mucha concentración, mucho entendimiento del lenguaje del árbol de las vidas. El árbol de las vidas, esta es la perspectiva de Rav Aslan. ¿Por qué se llama el árbol de las vidas? Fíjense que aquí viene la explicación de por qué es plural. ¿Por qué le llamamos el árbol de las vidas y no el árbol de la vida? Rav Aslan dice que el nombre correcto es el árbol de las vidas. ¿Por qué? Fíjense que en hebreo la palabra Jaim, que significa vidas, solo existe en plural, no existe en singular. Entonces, la palabra Jaim, que dice ahí, el árbol de las vidas o el es Jaim, no existe en singular en hebreo. Jaim inmediatamente nos está hablando de plural, de vidas. ¿Y por qué vidas? Porque vemos que el árbol de las vidas tiene diferentes emociones, diferentes niveles de conciencia, ¿sí? Y como vimos arriba, pues no solo es un árbol, cada árbol tiene diferentes árboles, ¿verdad? Entonces, de aquí es donde sale este concepto del árbol de las vidas, porque la palabra traducida al español solo puede ser traducida en plural. Por cuestiones prácticas vamos a hablarlo muchas veces en singular, pero eso es algo que ustedes ya saben y que muchos no saben, ¿saben? Hay mucha gente que estudia Kabbalah y no sabe que el concepto correcto es que la palabra Jaim solo está en plural. Y eso ya es un significado muy importante, ¿vale? Entonces, nos dice Rav Afla que el árbol de las vidas, el Et Jaim, abarca todos los planos de los cuales la vida se manifiesta. Tenemos planos mentales, planos emocionales, planos materiales, y por eso podemos decir que existen también diferentes, es un plural de vidas. Nosotros tenemos una vida en todos esos planos, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene micrófono abierto? Yo no lo escucho, fíjate, Ángeles, pero ustedes posiblemente sí estén escuchando un micro. Sí, es el de Ramón. Ah, de Ramón, ok. Por favor. Muy bien. Ok, entonces nos dice Rav Afla, la vida es un conjunto de toda la realidad que aún trasciende los límites del tiempo y del espacio. Esto es algo muy interesante. En ciertos niveles del árbol de la vida tenemos que manejar más allá del tiempo y el espacio, si no, no vamos a poder comprender y captar mucha luz. ¿Sí? A veces vamos a trabajar mucho trabajo de elevación, de abstraernos de los conceptos físicos para poder conectar con otros niveles de conciencia. Cuando la Torá se refiere a la vida, dice la Torá, cuando habla de la vida, incluye los aspectos físicos, emocionales y mentales. Esta es una explicación de por qué se habla en plural. Porque nuestra vida está compuesta al menos en estos tres elementos: mentales, emocionales y físicos. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Entonces, árbol de las vidas se dice es Yain. Jaim. Muy bien, algunos conceptos interesantes
El vocablo lev en hebreo, que se escribe como lamed y bet, significa corazón, ¿sí? La palabra lev en hebreo significa corazón y está escrita por los vocablos lamed y bet. Su valor numérico de entrada, fíjense, es 32, lo cual ya inmediatamente nos debería de conectar con el concepto de los 32 senderos del árbol de la vida, que así es como se le denomina también al árbol de la vida, por sus 22 senderos y sus 10 sefirots, pero se le llama también así, los 32 senderos del árbol de la vida. Entonces, valor numérico de la palabra Lev es 32 y 32 veces es mencionado el nombre Elohim en el capítulo primero de Bereshit. ¿Sí? Elohim es uno de los 10 nombres mencionados en la Torá relacionados con la sefirá de Geburah. Esto es muy interesante porque cuando nosotros veamos y estemos estudiando la Torá y vemos que se está escrito el nombre de Elohim, nos estamos refiriendo a un atributo de rigor del Creador, ¿eh? Estamos hablando del rigor del Creador, de los límites del Creador. Por eso se dice que la Geburah se puede significar superación y todos los procesos de limitación y manifestación. Entonces, algo interesante es que este nombre Elohim se pronuncia 32 veces en el capítulo primero de Bereshit, lo cual nos está haciendo referencia a los 32 senderos del árbol de la vida. ¿Sí? El corazón, Lev, es el instrumento o la vasija o el cli que puede percibir las leyes superiores. O sea, lo que nos está diciendo es que solo a través del corazón vamos a poder recibir las leyes superiores. Fíjense. Y nos enseña la Kabbalah que cuando se habla del corazón, nos está conectando con la vasija de Binah. También en algún lado vamos a encontrar que Tiferet está conectado con el corazón. ¿Sí? Entonces, el corazón, el Lev, es la vasija que percibe las leyes superiores. Muy bien, continuamos con esta idea del Lev, porque es aquí, porque hacen referencia al Lev, al corazón 32. Vamos a ver algo interesante con la palabra Lev. Lamed y Bet. ¿Cuál es la primera palabra, la primera letra de la Torah? ¿Alguien puede decir cuál es la primera letra de la Torah? Navet, Bet. Bet de Bereshit. ¿De acuerdo? ¿No es es la Hey? No. ¿No? Bet es la primera letra de la Torah, de Bereshit. ¿Y cuál es la última letra de la Torah? La última. Taf, ¿Mandé? Staff, No, es Lamed. Lamed, sí. Entonces, si unimos la Lamed, que es la última letra de la Torah de la palabra Israel, porque la última letra de la Torah es la palabra Israel con Lamed a lo último, y la unimos con la primera letra que es Bet, estamos formando nuevamente la palabra Lev, que es corazón. O sea, toda la Torah es el corazón. ¿Sí? Toda la Torah, desde el principio hasta el final, es el corazón. También la palabra Lev, bien interesante, la palabra Lev, corazón, se encuentra 32 veces en la Torah.
Fíjense qué interesante. 32 veces se encuentra la palabra. Esto es para que vayamos viendo la importancia de conectar con todo el árbol de la vida. Y luego dice, la palabra kabod, que es la gloria de Dios, también tiene valor numérico de 32. Dice, cuando decimos a la gloria de Dios, estamos invocando prácticamente todo el árbol de la vida. Esto es lo que cuando leemos un texto que dice a la gloria, al kabod, estamos invocando todo el árbol de la vida en su completud. O sea, para conectar con la gloria de Dios, tenemos que conectar con toda la completud del árbol de la vida. ¿Vale? Son algunos temas, datos, tips muy importantes para poder compenetrarnos más con esta importancia de el árbol de la vida. Adelante, por favor. Muy bien. Hablando de las letras, fíjense que las letras tienen una connotación de pulso. Así que cuando veamos letras, posiblemente nuestra conexión con el concepto letras lo tengamos muy identificado con letras para escribir algún texto. Pero cuando nosotros veamos letras hebreas, lo que debemos de conectar es que son pulsaciones. Son la energía básica y primordial con la cual conformamos nuestros pensamientos y lenguaje físico. Fíjense, voy a volver a leer esta parte. Las letras, pulsaciones, son la energía básica y primordial con la cual conformamos nuestros pensamientos y lenguaje. Si, por ejemplo, yo quiero activar cierto pensamiento y lenguaje, muchas veces con tal de conectar con una letra, me va a activar la energía de esa letra. Me va a activar el pensamiento de esa letra. ¿Sí? Yo, por ejemplo, bueno, el día de ayer tuve en mis trabajos de conexión que hago con la divinidad, me presentó una letra. Me dio respuesta a algo que yo platiqué con el creador en estos días. Y me presentó una letra en mi sueño, así, ¡pax! ¿Sí? Esa fue una respuesta que me dio a un trabajo que estaba yo haciendo con él. Sí, una letra de pronto me llegó en el sueño, y es como podemos comprender, las letras son el pensamiento del creador, ¿saben? La Torá misma es el pensamiento, es la mente del creador. Por eso cuando nosotros leemos la Torá, estamos conectando con la mente del creador. Estamos conectando con su propio proceso mental, si es que le podemos llamar mental a ese proceso del creador, ¿no? Entonces, las 10 sefirot son envolturas, ya de aquí nos estamos metiendo a conceptos muy importantes de entender las sefirot. Las sefirot son envolturas que están cubriendo la plenitud de la luz, que proviene de lo más, desde Asmut. Asmut es un proceso de contracción de la luz, y la esencia del creador con el objetivo de que recibamos su luz. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podríamos recibir la luz directa, infinita. Entonces las sefirot lo que hacen es como envolver paquetes de esa luz. O sea, imaginemos una emanación enorme de luz, pero que nosotros no estamos preparados para recibirla de una manera completa, como es la luz infinita. Entonces, las sefirot, que son pequeños paquetes, bueno, llamémosles pequeños, paquetes de esa luz envuelta.
¿sí? Pero que contienen, al mismo tiempo cubren a la luz, esos paquetes cubren la luz, la limitan. ¿Por qué la limitan? Para que sea accesible a nosotros. Porque no podríamos tomar la luz directa infinita. Y entonces cada sefirá lo que está haciendo es manifestar un atributo de la luz infinita. Es como si nuestra propia luz, alguien dijera, a ver, el maestro Roger, ¿cómo es? Ah, pues tiene diferentes atributos. Definirlo es muy difícil. Pero ¿qué tal si formamos una sefirá y lo metemos, es Gesed, es Geburá, es Tiferet? Ah, ok. Ya podemos como conocer de una mejor manera o estudiar de una mejor manera esa luz. Entonces, ¿qué hace la sefirot? Esto es una envoltura, ¿sí? Pero que a la vez manifiesta un atributo de la luz infinita. Hay atributo de bondad, hay atributo de rigor del creador, ¿verdad? Entonces, cada sefirá por eso va a tener ciertas características, ciertos atributos, pero en el fondo no perdamos algo de vista. Es una sola luz, solo que está como empaquetada, está envuelta para que nosotros podamos recibirla, si no, no podríamos recibirla, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, por eso fueron esas las sefirot. Cada sefirá, dice, el hombre debe de imitar al creador para reflejar su imagen en el mundo, ¿sí? O sea, el trabajo espiritual es reflejar la imagen en este mundo físico. Nosotros venimos a iluminar este mundo físico con la misma esencia divina. Entonces, por eso se dice, el hombre debe de imitar al Creador para reflejar su imagen divina en este mundo. Por eso, ¿qué tenemos que trabajar? Si yo voy a trabajar el atributo de Gesed y lo empiezo a desarrollar en mí, y entonces me empiezo a parecer a Gesed, lo que estoy haciendo es manifestar esa luz divina al mundo. Esto estoy imitando al Creador, que es la esencia, de acuerdo a lo que les comenté al principio, es la esencia de este curso, que nuestro propósito es imitar al Creador. Nuestro propósito es activar cada uno de esos atributos adivinos y empezar a comportarnos así en el mundo, y estaríamos entonces manifestando la imagen divina al mundo. Entonces, por eso nos dice Rab Afla, el hombre debe imitar al Creador para reflejar su imagen en este mundo hasta convertirse en un sádic. Un sádic, ahorita vamos a ver, espero que me dé tiempo, que es una idea de un sádic. Acercarse a la plenitud de la luz infinita. Porque en la medida que nosotros nos vamos pareciendo más al Creador, nos vamos acercando, es lo que se llama la ley de similitud con el Creador. Nos vamos acercando, entre más nos parecemos al Creador, vamos acercándonos a su luz. ¿Cuál es el objetivo? Porque así estábamos en el principio, antes de la creación. Antes de la creación, nosotros convivíamos con la luz del Creador. Estábamos unidos a la luz del Creador. ¿Cuál es el objetivo de todo el trabajo espiritual? Volver a estar como estábamos en el principio, unidos al Creador, pero como resultado de nuestro trabajo espiritual. Entonces, el árbol de la vida, lo que nos va a mostrar es ese camino de regreso al Creador. Yo por eso le llamo que el árbol de la vida es como la historia de, creo que se llama Hansel y Gretel, ¿no? Donde van dejando huellas para regresar a su casa. Bueno, el árbol de la vida son las huellas que nos dejó el Creador para que regresemos a Él. Y es nuestro trabajo conocer el árbol de la vida, imitarlo, hasta que logremos esa conexión. ¿Sí? Eso nos va a acercar a la plenitud de la luz infinita. ¿Sí? Porque sin la Sefirot,
nos sería imposible recibir la plenitud de la luz. O sea, no podíamos recibir la luz así, toda directa. Por eso las sefirot se encargan como de administrarnos por paquetes la luz del Creador. ¿De acuerdo? O sea, no es como, no podríamos nosotros recibir la luz completa si no es a través de las sefirot. ¿De acuerdo? También por eso las sefirot se le conoce como esferas, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario hasta aquí? ¿No? Acuérdense que estamos viendo toda la parte introductoria. Aquí estamos viendo aspectos ya un poquito más profundos, pero también todavía básicos del árbol de la vida. ¿Vale? Entonces, sí me gustaría que revisen esta nuevamente. Es primordial para poder entender muchas cosas que vamos a estar estudiando todo el tiempo en Kabbalah. Adelante, Ángeles. Sí, gracias, maestro. ¿Por qué la luz está en paquetes si la luz es una sola? ¿Cada sefirá tiene un valor distinto o es la misma luz en cada sefirá o cómo es? Gracias. O sea, imagínate que te metes a una cascada llena de inmensa, ¿no? Pero tú quisieras agarrar toda el agua de esa cascada. ¿Podrías? ¿No? No, Ok. Entonces, ¿qué hace el creador? Esa cascada es su luz inmensa, pero agarra y la mete en recipientes. Y entonces, a ver, aquí está la cascada, lo que hice fue que la estoy depositando en diferentes recipientes para que entonces nosotros podamos ahora sí poder acceder a esa luz, podamos conocerla. Y cada recipiente tiene diferentes características. Entonces el creador dice, mira, en este recipiente te puse mi aspecto de bondad. Se llama Gesed. En este otro recipiente que está lleno de sabiduría, se llama Jokmah. Pero es la misma agua que viene de la misma cascada, ¿no? Solo que lo que hizo fue meter esa luz en diferentes contenedores, llamémoslo así. Y entonces para nosotros no podríamos recibir la luz de una manera directa, no podríamos recibirla toda, nos acabaría, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con el árbol de la vida? Conocer qué contiene cada contenedor, estudiarlo, ¿verdad? Trabajarlo dentro de mí, en fin, entonces ya mi trabajo es parecerme a cada uno de los contenedores. Necesito sabiduría, mira, aquí hay uno lleno de sabiduría, pues me voy a llenar de sabiduría para conectar con este atributo divino, ¿no? Y así vamos desarrollando, vamos conociendo. Entonces, esa es la idea que nos da precisamente este comentario, ¿no? Dice, sin la Sefirot no sería posible recibir la plenitud de su luz. No podríamos, no podríamos recibir todas las cascadas, ni entenderla, nada, nos abrumaría demasiado, ¿no? Esa es la idea. Gracias por la pregunta. gracias, maestro. Muy bien, continuamos. Muy importante esto que está aquí, ¿eh? Revísenlo, repásenlo. Todos los que están en este curso tienen acceso, van a tener acceso a las grabaciones todo el tiempo, la pueden revisar, estudiar, ¿de acuerdo? Para que puedan reestudiar. Muy bien. Una conclusión, la conjunción de las 22 letras del alfabeto hebreo y las 10 sefirot representan todos los aspectos de la vida expandidas desde la esencia del Creador. Ahí están todos los aspectos de la vida. Por eso, a través del estudio del árbol de la vida, puedo saber cómo está una persona.
podemos saber cómo está, si está muy cargado del lado izquierdo, si está cargado del lado derecho, si está muy masculino, si está muy femenino, si está muy dador, si está muy receptor, ¿sí? Si es muy amoroso, pero no tiene límites, o a veces demasiado limitada, demasiado restringida, entonces le falta adaptar, ¿no? Y así cada sefirot nos va dando diferentes atributos, y es una forma muy interesante. Uno eso lo trabaja ya en consulta, uno empieza a identificar, a ver, y es donde uno les da mucha sabiduría, ¿no? A ver, trabaja esto. A veces uno les da ciertos consejos que no entienden, ¿verdad? Pero es por algo. Hay que hacer esto. ¿Por qué? No sé, tú hazlo. Porque ¿qué estamos haciendo? Tratando de equilibrar a veces el árbol de la vida, tratando de, yo le llamo, las sefirás pueden tener un aspecto positivo y un aspecto negativo. Generalmente a veces actuamos con el aspecto negativo de la sefirá, ¿no? Y hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta a la sefirá y empezar a actuar de una manera positiva, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, por eso se dice que el árbol de la vida, pues en realidad es la vida expandida desde la esencia del Creador. No olvidemos que todo viene de la esencia del Creador, ¿sí? Entonces, esto se le conoce como el lenguaje de las ramificaciones, porque a través de la aplicación consciente de este lenguaje, el hombre puede discernir la voluntad y deseo, dándole forma a sus pensamientos. Esto es ¿a qué se refiere este lenguaje? Pues este lenguaje del árbol de la vida. Y conociendo este lenguaje del árbol de la vida, nosotros vamos a poder discernir, dice, entre la voluntad y el deseo, dándole forma a sus pensamientos. ¿Cuál es la voluntad del deseo? La del Creador. Entre más nos apeguemos a la voluntad y deseo del Creador, más conexión tenemos con él. ¿Cuál es la clave de todas las preocupaciones del ser humano? Que siempre estamos queriendo hacer nuestra voluntad y no aceptamos la voluntad del Creador. ¿Por qué sufro en esta vida? ¿Por qué sufrimos? Porque no acepto la voluntad del Creador. Porque mi vida no está funcionando como yo quisiera, como es mi voluntad y mis deseos. El ser humano tiene sus deseos, pero no aceptamos que nuestra realidad es voluntad del Creador. En eso podría yo definirles todo el problema, ¿sí? Pero para llegar a alcanzar la voluntad del Creador necesitamos desarrollar todo el concepto del árbol de la vida, necesitamos desarrollar la fe, la emuná, sabiduría, porque no es tan sencillo aceptar a veces la voluntad del Creador. Pero en eso estriba prácticamente el ser felices o no ser felices. Porque siempre el ser humano se está resistiendo a la voluntad del Creador. Por ejemplo, es que no tengo dinero suficiente. No, tienes el que debes de tener. Es voluntad del Creador que tengas el que tienes. Pero mis deseos son mucho mayores. Entonces no acepto la voluntad del Creador. Por eso sufro de dinero. Sufro porque no estoy aceptando la voluntad del Creador. Sí, es un ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué sufro con mi pareja? Pues porque no estoy aceptando que es la pareja que me mandó el Creador. Para algo me la mandó. Es voluntad del Creador tenerla enfrente de mí, ¿no? Pero no es como yo quisiera, pues no. No se comporta mi pareja como yo quisiera, pues fíjate que no, porque no estás aceptando la voluntad del Creador, que esa es la pareja que necesitas en este momento. Sí, no le echemos la bronca a la pareja, es la bronca al Creador. Oye, ¿por qué me mandaste a una persona así? Por alguna razón. Pero como no aceptamos la voluntad del Creador, todo es un constante estrés, sufrimiento, inconformidad de la vida, infelicidad. ¿Sí? El camino de la felicidad es así de simple. El día que aceptamos que es la voluntad del Creador. Por eso en algunas meditaciones que hacemos nosotros es que se cumpla tu voluntad, tu santa voluntad y no la mía, ¿no? ¿Se acuerdan algunos de mis alumnos? Que así dejamos luego el árbol. Señor, que se acepte su voluntad, ¿no? Que se cumpla tu voluntad, tu santa voluntad y no la mía. Siempre estamos trabajando ese proceso. Y esto es muy sanador, ¿eh? Si nosotros aceptamos esto, dejamos el estrés por un lado y dejamos muchos problemas. Muy bien.
Continuamos entonces. La voluntad y el deseo, esos son palabras fundamentales para entender todo. ¿Sí? Muy bien, creo que aquí no se ve muy bien, ahora que estoy viendo la presentación, no se ve bien el verde, ¿verdad? No se ve bien. Pues, No, las letras se pierden. A la hora de presentarlo no se ve. Pero después sí, no hace contraste. Bien, voy a tratar de descifrárselos y lo voy a corregir a la hora que la suba a la plataforma. Pero aquí vamos a entrar a una parte operativa del árbol de la vida. Esto ya es trabajar con el árbol de la vida en nuestra vida. ¿Vale? Aquí vamos a operar con el árbol. Este es un primer ejemplo. Ahora sí que estamos entrando de lleno. ¿Cómo opera el árbol de la vida? Es un ejemplo, una forma de trabajo muy interesante. ¿Sí? Ok, entonces, ubiquemos a Gesed. Vamos a bajar un poquito el árbol, vamos a estar trabajando con el texto y con el árbol. Dice, primer punto, vamos a trabajar con esto, lo que se llaman los 4 senderos. Vamos a trabajar con 4 senderos del árbol de la vida. ¿Vale? Vamos a trabajar con 4 senderos del árbol de la vida. Primer sendero, dice, la sefirá de Gesed, que significa entrega, generosidad, es la energía que sostiene todos los procesos creativos, tanto materiales como espirituales. Todo proceso creativo, todo comienzo es generado por una entrega, por una voluntad. ¿Sí? Ese es el comienzo. ¿Ubican dónde está Gesed en el árbol de la vida? Si no lo ponemos, vamos a poner el árbol de la vida, por favor, que está bajito. Está abajo de esta. Vamos a ver la primera dirección para empezar a trabajar con el árbol de la vida. Aquí está el árbol de la vida y veamos la vasija de Gesed, que es la sefirá verde, y Geburá a la izquierda, ¿de acuerdo? Que está ahí en un color como gris. Esas dos, importantísimo que observen que están unidas. ¿Y qué letra es la que está uniéndolas? La letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. La Aleph, ¿de acuerdo? Entonces, ya dijimos que todo comienzo debe de empezar con una voluntad, con una entrega, con un dar. Gesed representa el dar, la generosidad, ¿de acuerdo? De hecho, algo que no inicia con la bondad va a acabar mal. Gesed representa el amor. Aquello que no inicia con amor se va a manifestar negativamente en Malhut. Pero bueno, regresemos al cuadro. Me interesa que ubiquen el sendero que vamos a trabajar ahorita, porque aquí ya estamos, ¿cómo vamos a trabajar el árbol de la vida para resolver incluso problemas de nuestra vida? ¿Sí? Entonces, primer sendero, Gesed, Geburá. Vamos a volver a la lectura para que ya tengamos claro de qué se trata. Luego ya dije que Gesed es entrega, generosidad. Luego, esa que no se ve es la sefirá de Geburá. Geburá significa límites, corajes, pero al mismo tiempo es la energía que limita. Fíjense, limita y le da forma al Gesed, a la entrega, a la bondad. ¿Sí?
es lo que le da límite, la que le da forma. Porque si no, a veces estamos en una entrega desbordada, y entonces no ponemos límites. Entonces, la Geburá nos enseña a poner límites, pero también superar coraje, nos da ese coraje. Bien, entonces, Gesed y Geburá es la primera dirección que surge en el árbol de las vidas, ya que Geburá constituye las limitaciones que surgen en cualquier comienzo. Siempre que iniciamos algo en la vida, al iniciar, todo inicia muy bonito. Imagínate una relación, un trabajo, un negocio, cualquier cosa. Pero luego va a aparecer Geburá y va a empezar a poner complicaciones. Va a limitar al inicio, al Gesed. ¿Sí? Entonces, ante cualquier emprendimiento, siempre va a surgir su correspondiente Geburá. Y aquí es donde muchos abandonan. Aquí es donde muchos ya no siguen. Dejan el trabajo, dejan el negocio porque no funcionó a los 3 meses. La relación ya no me gustó. Fíjate que a la primera que me hizo ya lo dejé o la dejé porque ya no me gustó, ¿no? Porque siempre así funciona, ¿sí? Siempre que hay un emprendimiento, va a surgir su correspondiente Geburá. O iniciamos un proyecto X. Generalmente iniciamos un proyecto muy bonito, muy entusiasmado, pero luego el proyecto se empieza a complicar. ¿Sí? Bueno, ese es Geburá operando. Está limitando el inicio, la luz inicial, el entusiasmo, el enamoramiento inicial, de pronto aparece y lo limita. ¿Y saben por qué aparece Geburá? Geburá, recordemos que representa también el deseo de recibir, el rigor, pero también la capacidad de poner límites. Porque imagínate que de pronto igual te dices cuenta que esa pareja con la que iniciaste, pues resulta que no era lo que tú querías y tienes que poner límites. Pero ¿qué pasa? Que puede haber personas que no podamos poner límites. Y aquí es donde podemos empezar a ver nosotros nuestro propio árbol de la vida. A veces no somos buenos para poner límites cuando debemos de poner límites. ¿Sí? O viceversa. Somos demasiado dadores, y entonces tenemos demasiada, nuestra vasija del dar está bastante expandida, pero no tenemos rigor, no tenemos disciplina. Si no hay disciplina, porque también la vasija de Geburá a nivel emocional se le conoce como disciplina. Entonces, ningún emprendimiento va a subsistir si no hay disciplina también. Porque Geburá lo que hace es darle forma al amor inicial, lo aterriza, ¿sí? A lo mejor iniciamos una relación y todo así todos bien ilusionados, emocionados, pero viene Geburá y te pone y te dice, hey, tranquilo, más despacio. No va, todavía no va por ahí el tema, ¿no? O sea, bajémosle a la relación un poquito, ¿no? Ok, eso es Geburá. Bien, continuamos. Entonces, eso es lo que sucede en esta primera parte, ¿ok? Esta es la primera dirección, ¿de acuerdo? Y continuamos, por favor. Muy bien, estas limitaciones y dificultades generadas por Geburá no representan un obstáculo, sino que nos ayudan a delimitar nuestro contacto con la realidad.
haciéndola discernir entre lo real y lo imaginario. Nuevamente, iniciamos una relación súper guau, emocionados, pero ¿qué crees? Viene Geburah y te aterriza en la realidad. Te dice, tranquilo, no te aceleres, no, ya. No te estás pensando que te vas a casar y todo cuando apenas. Ahí entra Geburah. Igual los negocios. Después de una inauguración bonita y todo emocionado, viene una etapa, a veces de sequedad, viene una etapa, pero ¿para qué? Dicen, para que te aterrices. Luego, ante las limitaciones, tomamos conciencia, esa es la idea. Que yo ya que entré en esta etapa, tomemos conciencia de cuán real es nuestro deseo. Porque les dije, Geburah lo que hace es probar nuestro deseo. Muchas veces nos queremos meter a todo o con todas, pero realmente, ¿cuál es tu deseo? Entonces, Geburah lo que hace es que limita y prueba el deseo. Y si tu deseo no es real, se acaba. Sí, me gustó por un ratito, pero fíjate que ya después de la borrachera, como que ya no, o después de salir ya unas 3 veces, como que ya no, pues ya tu deseo inicial ya fue probado y Geburah lo que hace es eso. Y entonces muchas veces ahí ponemos límites, abandonamos un proyecto, un negocio, pero ¿cuál es la prueba? Está probando si mi gesed es verdadero, si mi amor por la intención verdadera con la que estoy iniciando este negocio realmente es válida, ¿de acuerdo? Entonces es muy necesario el gesed, la Geburah. Entonces toma conciencia de nuestra voluntad y deseo, percibiendo si éste se desvanece o se fortalece ante las dificultades. Si no obtenemos algo, y este es un tema muy fuerte, ¿eh? Esto es algo muy profundo, que no sé si me dé tiempo en este taller de explicarlo, pero es porque ya es Kabbalah más pura como tal. Si no obtenemos algo es porque nos falta deseo. Si no obtenemos algo es porque nos falta deseo. Fíjense lo que acabo de decir. ¿Qué les parece ese comentario? Y ahí actúa Geburah. Ok, Geburah dice, ok, pusiste tu negocio, pero a los 3 meses lo cerraste, te falta deseo. O tu deseo original no era de amor, era muy egoísta. De hecho, ahí es donde, por eso muchas relaciones, muchos negocios, muchos emprendimientos se terminan, porque en realidad inician bajo un proceso de ego. Y lo que inicia, o sea, ahí va a venir, no va a pasar la primera prueba, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, estamos aquí profundizando entre Gesed y Geburah. Ya Geburah me puso un límite, ya. Fíjate que inicié mi negocio y a los 3 meses ya no vendo. Empecé vendiendo muy bien, pero ya voy a cerrarlo porque ya no me alcanzó para la renta, ya no. Te está poniendo a prueba. Está tu Geburah funcionando. Está poniendo a prueba tu deseo. Es como cuando vamos al gimnasio. Igual, ¿no? Vamos a hacer ejercicio o voy a iniciar una dieta. Sí, con muchas ganas. Ahí está mi Gesed, pero luego viene Geburah y nos pone a prueba. Y ya nos manda un dolor, ya me da flojera levantarme temprano, que me atrae la misma comida de siempre. Todo eso es Geburah trabajando. Entonces, preguntémonos en nuestra vida, porque esta es la clave. ¿Cómo estoy operando yo mi vida así? ¿Cómo he funcionado cuando entra Geburah a mi vida? Desde aquí ya podemos encontrar muchas respuestas. Ok, continuamos. Vamos a terminar este ejercicio para terminar la clase. Ok, y aquí entra en acción la sefirá ¿qué sefirá se encuentra arriba de Gesed? Jokmah. Entonces dice, Jokmah es la energía que nos ayuda a sobreponer
las limitaciones generadas por Geburah. O sea, imagínense, ya mi negocio a los 3 meses ya no jaló, ya quiero dejarlo. ¿Y qué te dice? Ojo, acude a Jokmah, acude a la sabiduría. Jokmah se encuentra arriba de Gesed, del lado derecho. Eso significa que Gesed está impregnado de sabiduría. Entonces, lo que te está diciendo es, oye, aplícale sabiduría, no abandones, revisa qué está sucediendo. Entonces, aquí surge la segunda dirección. Vamos a volver, por favor, al árbol de la vida que está arribita, para ver la segunda dirección. La segunda dirección es entre ¿cuál? Gesed y Jokmah. ¿Sí? ¿Y para qué nos va a servir? Para eso. Que ante las limitaciones de Geburah, tenemos que sobreponernos, elevando la sefirá de Gesed, en este caso creo que me equivoqué, a Geburah no, es a Jokmah. ¿Sí? A Jokmah. Yo tengo que elevar mi Gesed a Jokmah, pedir sabiduría. Algo no entendí muy bien en mi inicio y necesito sabiduría. ¿Sale? Y esto es lo que debemos encontrar. La sabiduría que nos ayude a superar la limitación y las dificultades. Y esta sabiduría nos debe llevar a algo, a fortalecer nuestro deseo y voluntad. ¿Por qué? Porque si yo no alcanzo a superar algo en mi vida, es porque me falta voluntad y deseo. Pero esa solo la voy a obtener conectándome con la sabiduría. ¿Y por qué conectándome con la sabiduría? Porque la sabiduría está conectada con la parte más cercana de la voluntad del Creador, que es Keter. Veamos, por favor, el árbol de la vida que está aquí arriba. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo esta es una forma de operar? Aquí está. El verde es Gesed, y arriba de Gesed se encuentra Jokmah. Pero si nosotros vemos a Jokmah, está conectadísimo ya con Keter, que es la más elevada. Keter es la voluntad y el deseo del Creador. Entonces, en la vida preguntémonos, si yo me encontré con una dificultad en algo, lo que sea, es porque mi voluntad y el deseo todavía no son suficientes. Pero no se trata, fíjense, como lo dije hace rato, de mi voluntad propia, sino yo tengo que acudir a la sabiduría de Jokmah, que me conecta con la sabiduría del Creador, y es la que me va a conectar con su voluntad y su deseo. Y yo de preguntar, entonces, ¿cuál es el deseo y la voluntad del Creador? Entonces, ¿cuál es el secreto? Que si yo inicio las cosas haciendo la voluntad y el deseo del Creador, Geburah no va a representar ningún problema en nuestra vida, la vamos a superar. Entonces, si se dan cuenta, qué interesante mecanismo. Te dicen los sabios, ok, te atoraste en Geburah, acude al segundo sendero, que es eleva Gesed a Jokmah. Muy bien, continuamos. No olviden este cuadro, está Binah y está Geburah, porque ahorita vamos a ver el tercer sendero. Abajo, Maestro, adelante. gracias. Solo para tener claridad. No sé si se dice, para superar entonces el obstáculo de Geburah, tengo que acudir a la sabiduría del Creador, ir a Gesed, o cómo, no sé si entendí bien. Ir a Jokmah, Ah, porque mi Gesed ya no me alcanzó. Significa que mi Gesed inicial no era muy fuerte todavía. y Jokmah está arriba. Tengo que ir arriba, a la sefirá de arriba de Gesed, que es la sabiduría, a Jokmah. O sea, pido sabiduría. Sí. Ah,
Ya. O pides sabiduría, o te conectas con tu maestro que te dé sabiduría, o en fin, pero pides sabiduría. O sea, Ah, algo no he entendido, todavía sí. no entiendo la voluntad del Creador. Ok. ¿Vale? Sí, gracias, maestro. Entonces nos dice, esto solo sucederá si nuestros deseos y voluntad se encuentran alineados y en armonía con las leyes de la creación. Aquí está la clave. ¿Cómo voy a superar mi Geburá? Si nuestros deseos y voluntades se encuentran alineados con las leyes de la creación, transformando nuestro egoísmo en altruismo. De lo contrario, esa realidad se desvanecerá en el tiempo y en el espacio. O sea, esa es la prueba de que mi Gesed no era de amor. Por eso les decía, si yo no inicio algo con amor y solo estoy viendo un aspecto egoísta, me voy a encontrar con Geburá y no lo voy a superar. ¿Sí? La Jogma sola, y aquí viene a otra parte. Aquí ya vamos a entrar al tercer sendero. Nos dice, fíjense, la sabiduría, la Jogma, acostúmbrese a que vamos a hablar muchos conceptos muy parecidos, Jogma, sabiduría, y y es lo mismo, temor a Dios también, o sea, hay conceptos que son sinónimos, pero que van a referirse a la misma vasija. Entonces, Jogma, la sabiduría, no es suficiente y debe ir acompañada del entendimiento y de la inteligencia divina, en la cual se aplica la sabiduría. O sea, yo acudo a Jogma, pero no me sirve de mucho si no lo aplico Binah, que es la que le da forma a mi sabiduría, la limita y la hace posible. O sea, nuevamente la sabiduría es inmensa, pero yo tengo que aterrizarla. Y ahí entra en juego entonces Binah, que es su compañera. Siempre están unidas. Siempre Jogma y Binah están unidas. El masculino y el femenino están siempre unidos en este nivel del árbol de la vida. Ahí no hay separación. Ahí no hay separación del femenino, del masculino, ni del positivo. Ahí están unidas todo el tiempo. Todo el tiempo deben de estar operando. ¿Vale? Continuamos, por favor. Adelante, Cristiano. Gracias, maestro. Nada más una Vámonos más pregunta. rápido. Bajamos, Mike, por favor. Sí, cuando nosotros ya conectamos con estas Sefirot y trabajamos, obviamente, la Sefirot, es también cuando ya le estamos dando una corrección a nuestro tikkun, y es como una pregunta. Porque ya no voy a, o sea, cuando estoy dando la voluntad de Dios, o sea, que ya mi Geburá ya no llega, entonces ahí ya avancé. Vamos a pensar, no sé si lo estoy entendiendo bien, ya avanzo un nivel. Pero Geburá siempre va a estar presente, porque Ok. es la que nos va a indicar, es como un foco. Geburá es como un semáforo que te va a decir, hey, aquí hay una limitación, aquí no está funcionando, revisa tu Gesed, vete a Jogma, ¿no? Pero ahorita no quisiera meter mucho si es un proceso de corrección. Desde luego que todo es un proceso de corrección, ¿sí? Pero no quisiera confundir la palabra tikkun con corregir algunos aspectos, digamos, de nuestra vida, ¿no? De algo que no esté funcionando. Ok, ¿Vale? ok, sí, claro. Ok, entonces ya entró en acción aquí la sefirá de Binah, que es el entendimiento, le va a dar sabiduría le va a dar forma a la sabiduría, ¿sí? Y eso es la clave de la aplicación de la sabiduría, que es mucho lo que en mi caso es parte de mi función como maestro, es tratar de la sabiduría, darle una aplicación práctica. Eso es mucho, digamos, la parte de la luz que nosotros venimos a dar como centro de enseñanza, es esa parte, ¿no? Porque hay otras que se conectan solamente con Jomá, hay solos con Binah, pero bueno, esa es la idea de que la sabiduría la podamos aplicar a la vida diaria, que es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Cómo aplico a mi vida, a toda mi vida, el árbol de la vida? Entonces, cuando nuestra voluntad se proyecta por encima de nuestros intereses particulares, o sea, por encima de nuestro egoísmo, solo así, y aquí viene el tema, solo así se va a abrir el tercer sendero. ¿Cuál es el tercer sendero que se va a abrir? Binah con Geburah, que está abajo. Y entonces lo que hace Binah, en ese momento le extrae la limitación que había en Geburah, porque Binah está por encima de Geburah. Y lo que hace es que
El tercer sendero logra extraer la limitación de la sefirá de Geburá y entonces la transforma, dice, en coraje, en superación, para superar precisamente esa limitación que habíamos tenido en Geburá. ¿Se dan cuenta qué bonito es? Porque solo así vos podés superar la limitación, solo así poder superar un problema en una relación, en un negocio, en muchas cuestiones de nuestra vida diaria, ¿sí? Pero necesito sabiduría, ¿no? Sabiduría y aplicarle el elemento biná, porque si me quedo en el puro aire de la sabiduría no sucede nada, y entonces cuando logro eso, la limitación va desapareciendo. Y entonces vamos a poder seguir fluyendo en el proceso creativo de nuestra vida. En cualquier aspecto de nuestra vida aplica esto. Entonces ahí es donde surge el tercer sendero. El tercer sendero es Biná con Geburá. ¿Vale? Y surge el coraje, la superación, la disciplina, ¿no? Nos levantamos, y ahora sí, vamos a hacer las cosas, ¿no? Y bueno, aquí se hace referencia a Keter. Recordemos que Keter es la raíz que genera toda la energía. Keter es el contacto infinito. Esto es como un paréntesis. Y ya por último, vámonos al cuarto sendero. Me interesa mucho que visualicen cómo está el árbol de la vida, cómo estamos trabajando a lo largo de la vida. Eso me interesa muchísimo, por eso les pongo luego la imagen. Gesed con Geburá, luego Geburá, luego subí Gesed con Jogma, conectó con Biná y Biná extrajo la limitación de Geburá. Y entonces la cuarta dirección lo que hace es que ahora ya conecta con Keter y con Tiferet, porque ambos están conectados. Y entonces surge la armonía, surge ya la manifestación, se va el conflicto, porque también Geburá se traduce en conflictos, en guerras. Entonces surge la armonía, la manifestación equilibrada. Hay un deseo equilibrado del deseo y la voluntad de dar y de beneficiar. Esa actividad es activada por Keter solo cuando hay un equilibrio entre Gesed, que es generosidad, y Geburá y la superación de los límites. Ahí es donde se da la armonía, cuando hay un equilibrio entre ese deseo de dar y de recibir. ¿Sí? Es entonces cuando el hombre recibe Jogma y Biná, sabiduría e inteligencia superior, tanto en los planos superiores como materiales, ya que sus acciones se dirigen al beneficio colectivo y no al mero hecho o acto egoísta. Es cuando elevamos Gesed y Geburá. Fíjense qué bonito. Imaginemos visualmente, porque aquí lo bonito es que imaginemos visualmente, elevamos a Gesed y Geburá, que se encuentran aquí abajo, Jogma y Biná. Estamos elevando esa energía a ese nivel, trabajando estos cuatro senderos. Así que ya aquí tenemos un método para superar las dificultades en la vida, para poder iniciar cosas que valgan la pena. ¿Sí? Yo cuando estoy haciendo esto me estoy imaginando a lo largo de la vida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cuál es la clave de todo? Y esto quiero que lo tengamos presente en toda nuestra vida y en todo el estudio de este curso del árbol de la vida. Este es el secreto para poder activar y comprender todas las enseñanzas de Kabbalah. Es muy simple. Si nosotros estamos todo el tiempo dirigiendo nuestras acciones, nuestros pensamientos al beneficio colectivo y no al mero acto egoísta, es la forma en la que vamos a poder comprender y recibir las luces del árbol de la vida. De ninguna otra forma se nos van a abrir las luces, las sefirot, si solo estoy pensando en un proceso egoísta. Por eso lo vemos aquí. Geburá nos va a detener. No pasamos de Geburá. Todo lo que se va a manifestar en nuestra vida es negativo, porque no estamos actuando bajo esta idea. ¿Sí?
pero es la conciencia. No, no vamos a recibir las luces. Así podemos estudiar toda la Torá, la Biblia. Si yo estudio la Biblia y me vuelvo un religioso solo para buscar mi beneficio, nunca voy a recibir la luz de la verdadera de la Biblia, de la Torá, ¿eh? Nunca, ni del Zohar, ni de ningún libro, ni de ningún maestro. Siempre debemos tener abierto ese proceso de pensar en el beneficio de los demás. ¿Sí? ¿Cómo voy a beneficiar yo a los demás con lo que yo me estoy transformando, con lo que yo estoy aprendiendo? ¿Sí? Es un acto de amor. Estudiar Kabbalah es un acto de amor, porque lo estoy haciendo no solo para mi beneficio, lo estoy haciendo porque con eso yo voy a beneficiar a los demás, al mundo, a los de mi alrededor, todo el mundo. Es la única manera de poder recibir las luces, la enseñanza, la conciencia, la sabiduría. Nunca recibiremos sabiduría, así nos aprendamos al revés y al derecho todos los libros que veamos de Kabbalah, si solo estoy buscando mi beneficio. Esa es la llave que abre el camino a la conexión espiritual. ¿Vale? Grábense esto, ¿eh? Pocas veces lo digo en clase, así tan simple. Esa es la clave. Por eso cada vez que hacemos un acto de bondad, recibimos luces, recibimos sabiduría, recibimos revelaciones. Por eso es tan importante los actos de bondad, de dar, de compartir. Cada vez, yo por ejemplo hago unas meditaciones luego con las personas que hacen el ser, que abrimos una vasija mucho más enorme todavía en sudar, porque están abriendo y reciben revelaciones. Todo el trabajo espiritual está en eso. Cada vez que hago un acto de compartir genuino, recibimos sabiduría. Sí. Cada vez que hagamos una oración, por eso muchas veces se acostumbra a hacer una caridad para hacer una oración, porque estamos en un acto de dar y en ese dar puedo yo recibir respuestas. ¿Vale? Muy bien. Pues hasta ahí llegamos. ¿Cuál es la que sigue? Creo que ya nada más es para concluir. Estudien muy bien estos 4 senderos, estas 4 direcciones, es para resolver problemas de nuestra vida. ¿Vale? ¿Cuál es la última? Vemos la última, a ver si queda una. Bueno, esta es parte fundamental del entendimiento de la Torá. Cuanto mayor es el trabajo del hombre en el refinamiento de sus deseos, con actos concretos en voluntad de dar, que les estaba diciendo, cumpliendo las mitzvot, mayor será su aptitud para recibir los grados superiores de la luz infinita. Lluvias provenientes de Keter. Lo que les comentaba. Cuanto mayor estemos refinando nuestros deseos. ¿Qué significa refinar nuestros deseos? Ir eliminando mis deseos egoístas en deseos de compartir, de dar. ¿Por qué? Porque eso nos conectan con Gesed todo el tiempo. Y a la vez recibimos la sabiduría de... Por eso cada vez que hacemos un acto de Gesed, recibimos de Jokmah, recibimos su luz porque está arribita. ¿Vale? Ese es Keter, la corona Keter está por encima de todo y luz de toda la... Ok, de ahí viene todo, de Keter, la Shefá, la abundancia. Pero bueno, me quedo y espero que esta idea no la olviden nunca en su vida. Si queremos recibir espiritualidad, conciencia, muchas cosas, tenemos que estar con este proceso siempre, como dice aquí, refinando nuestros deseos. De eso se encarga la Kabbalah, estar refinando nuestros deseos constantemente, ¿sí? Con actos concretos de voluntad de dar, cumpliendo los preceptos. Mayor será entonces nuestra aptitud para recibir ahora sí grados superiores de luz. En el egoísmo nunca recibiremos nada. ¿Sí? Esa es la diferencia. Eso es todo para recibir. Muy bien, pues algún comentario final en esta clase introductoria, que ya nos metimos a temas más profundos de ¿Un comentario final? ¿Qué les ha parecido? Es costumbre que den comentarios, qué se llevan de la clase. Por lo menos me gustaría escuchar a 3 alumnas o alumnos, qué se llevan de la clase, qué les llamó la atención. Y recuerden algo importante, piensen cómo aplicarlo siempre en su vida diaria.
¿Quién dice yo? Y, maestro, la verdad, la tengo que repasar porque me pasó cuando entro a la universidad y hay algo que no vi en la prepa. Yo dije, ¿qué pasó acá? Sí, no, la verdad, bueno, ya me cayeron aquí unos 20 cuando hablamos luego en conciencia cabalística o hablamos así, menciona Cod de Geburá y así. Dije, bueno, ok, ya ahora entiendo. Pero aún así, tengo que repasarlo mucho. Muy bien. Gracias, Miguel. Vamos a como entender muchos conceptos más todavía, ¿no? Sí. Muy bien. Profesor, pregunta, ¿tenemos un árbol de la vida ya, o sea, como decía, en esta vida, o sea, luego, o sea, se calcula, ya nuestras sefirot ya están en un grado de madurez en algunos aspectos, o esto lo vamos descubriendo con ese nivel de conciencia que vamos desarrollando, y entonces con las experiencias de la vida nos vamos revisando el árbol de la vida, o... Todos traemos ya un grado de conciencia determinado del árbol de la vida. Todos. Sí. Incluso se puede decir que a veces nuestra alma tiene una raíz. Y nuestra raíz puede ser Gesed, puede ser Geburá, puede ser Tiferet. Por ejemplo, hay personas que son muy disciplinadas, ¿no? Muy estrictas. Puede ser que esa persona, su raíz, alma raíz, sea Geburá. ¿Y eso lo se calcula? No es que se calcule, bueno, fíjate que hay un método muy simple, donde nos dan en el Ana Bekoa. En el Ana Bekoa es un método para saber cuál es la raíz de tu alma, en qué raíz estás. Si quieres lo vemos más adelante, ¿me recuerdas? Sí, profesor. Revisamos el Ana Bekoa y ahí dependiendo en qué, digamos, en cuál párrafo del Ana Bekoa nos identificamos, porque cada párrafo del Ana Bekoa se identifica con un signo astrológico. Ok. Y entonces ese signo astrológico te va a decir, ahí está la raíz de tu alma. Ok, perfecto. Gracias. Sí. Sí. Me lo anoto. Viene conectado, los siete enunciados del Ana Bekoa vienen conectados con los 12 signos astrológicos. Y entonces, dependiendo de eso, es tu raíz de tu alma. Perfecto. ¿Vale? Sí. Pero no sabemos, muchas veces, ya lo vamos a ver más adelante, que hay otros tipos hay otros niveles, hay niveles de conciencia de Nefesh, de Ruach y de Neshama. Entonces, nos enseña el Ari que todos tenemos que venir a resolver primero el Nefesh, y luego que resolvamos el Nefesh, podemos resolver el Ruach, y ya luego Neshama. Entonces, todos venimos en algún nivel de Nefesh, o quizás de Ruach. Y Dios quisiera que viniéramos con Neshama, pero ya, creo que ya ni estaríamos en este mundo. Pero, claro, dentro de Nefesh, viene todo el árbol de la vida, ¿no? Entonces, viene Nefesh de Malhut, Nefesh de Hod, Nefesh de Netzah. Entonces, a lo mejor nuestra alma viene a nivel de Netzah, pero de Nefesh. Entonces, tenemos que desarrollar todo Nefesh, todo el árbol de abajo, ¿no? Y así. Exacto, exacto. Y eso lo vamos a ir bien, o sea, nosotros mismos se va a ir revelando conforme ahorita vayamos estudiándolo y vayamos profundizando más. O sea, poco a poco también cada uno vamos a ir recibiendo como esas. Vamos a ir viéndolo, sí. No había pensado en esa parte, porque eso ya nos mete todo el tema de las reencarnaciones. Wow. Es un tema bastante complejo, pero ya que lo tocaste, me acuerdas y lo incluimos en alguna clase, ¿sale? Ok, perfecto. Es algo ya más profundo el trabajo pero el hecho de que estemos aquí es porque ya tenemos un trabajo, ¿eh? Créanme que todos ustedes están muy por encima de millones de almas que para nada se van a acercar a la espiritualidad de la Kabbalah. El hecho de que estemos aquí ya habla de que tenemos un nivel de conexión muy fuerte, muy elevado. Porque para llegar a la Kabbalah, no, o sea, tuvimos que haber pasado muchas cosas atrás. No cualquiera llega a Kabbalah y no cualquiera resiste la Kabbalah, porque la Kabbalah es como Geburá,
Muchos alumnos se van De pura. porque la Gebura les aplica y dice, a ver, ¿todavía no estás listo? Ujú, Te vas a inventar muchos pretextos para no estar en clase, para no tomar un curso, ujú, porque así funciona la luz, ¿no? La luz solo se la va a dar a quien traiga un deseo y una voluntad muy conectada con el Creador. Esa es la clave de toda una vida. ujú. ¿De qué nivel es nuestro deseo y voluntad? Es la luz que vamos a recibir. Entonces, siempre a los estudiantes de Kabbalah, la Gemurá les aplica y si su deseo no es fuerte, adiós. O simplemente, pues sí, hoy no quiero, mañana sí. Ujú. Bueno, está bien. Todavía su voluntad todavía no está tan fuerte. Pero el hecho de que ya estemos aquí, ya habla de un nivel importante, ¿eh? Perfecto, gracias, profesor. Bueno, muy bien, pues hemos concluido nuestra clase. Perdón, acostumbro a veces a pasar más tiempo de lo acostumbrado. Procuro a veces ser más puntual, pero les pido una disculpa por robarles su valioso tiempo. Ojalá me perdonen. Pero estudien el material, por favor. Esto es como el ABC, si no nos aprendemos las vocales, vamos a tener problemas para entender lo que viene, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas noches a todos, bienvenidos, nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, cuídense. Gracias, Muchas maestro. gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas Muchas noches. gracias.